Y esta cortina que pone en el aire Ricardo Cutufós nos dicen que llega el momento del periodismo hecho a la manera de Fernando Borroni. La confusión es un negocio en este momento en donde la humanidad está en guerra, más allá de la territorialidad donde ésta se desarrolle. La falta de información es un negocio para algunos, claro está, en este momento de guerra. Lo primero que podríamos decir es que el poder dominante no solamente construye un relato sobre lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, sino que al mismo tiempo ese relato lo construye sobre conceptos, sobre elementos preinstalados desde hace mucho tiempo, que ahora entran en juego y quieren escribir las páginas de los libros de historia. Claro, podemos entrar en muchas discusiones, pero humildemente uno cree que lo mejor que pudiésemos hacer, que podríamos hacer, es salir de esta lógica de lo binario. No porque no existan más o menos responsables, más o menos culpables y más o menos inocentes, pero para el análisis hay que jugar más cartas. Quiero poner en juego algunos conceptos que expresa Cristina Kirchner en su Twitter para pensar esta guerra. Quiero poner en juego la idea de la supremacía. Uno nunca puede estar a favor de que aquel que tenga más poder y que tenga elementos económicos, militares, de acción, se imponga sobre los más débiles. La idea de supremacía en política no está del todo bien cuando ésta se ejerce. Ucrania claramente es mucho más débil frente a la supremacía de Rusia. Con esto no estoy diciendo nada, creo que es un elemento a tener en cuenta. Para decirle a Rusia, pueden tener razón en el planteo, pero la supremacía que tienen los constituyen opresores, más allá de razón que tengan. Ahí hay un punto para entonces empezar a poner un límite a esta guerra. Pero también está la supremacía de Estados Unidos, que a través de la OTAN presiona a Ucrania. Entonces Ucrania, lejos de ser simplemente una víctima, porque hay otros elementos a analizar, sí es en este caso víctima de la supremacía de Estados Unidos y de la supremacía de Rusia. Otro concepto, la autodeterminación de los pueblos. Que los pueblos puedan decidir su propio gobierno, su propia lógica económica, social y cultural. Y de esto hablaba Cristina Kirchner en el tuit. Si uno, de alguna manera, cree en que los pueblos pueden determinarlo todo, y ese todo incluye, se viola la integridad territorial. Y como dice la vicepresidenta en el tuit, si nosotros decimos, por ejemplo, la zona del Donbass, esos países que forman parte de Ucrania, pero quieren ser Rusia, que son países separatistas, si uno se pone de la lógica en la defensa de estos países, debiera entonces decir que los kelpers en Malvinas tienen derecho a decir queremos ser parte de Gran Bretaña. Se entiende que la discusión es mucho más amplia. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que los países separatistas que forman parte de Ucrania no tienen motivos? Seguramente los tendrán, pero insisto, la discusión es mucho más amplia. Vivimos bajo un lenguaje que está colonizado, bajo conceptos colonizados y bajo instituciones internacionales que son la estructura del poder dominante. Y cierro con un par de preguntas. ¿Por qué hacen a esta guerra? ¿Qué es la OEA? La Organización de los Estados Americanos, los aplaudidores de los golpes de Estado financiados y construidos desde las embajadas de los Estados Unidos, cadetes de los Estados Unidos que solo firman documentos condenatorios a todo país que no responda a las lógicas imperiales que aún tienen los Estados Unidos. ¿Qué son las Naciones Unidas? Sin otra cosa que la pata internacional del poder dominante de los Estados Unidos, con 9 países que votan y el resto que vayan con el mate a charlar un rato. ¿Qué es la OTAN? Sino que la lógica expansionista de los Estados Unidos. Hoy los medios del poder real dicen Rusia es expansionista. No, la OTAN es expansionista.
Sobre estos conceptos estamos discutiendo, estamos en problemas, porque son estas instituciones, hoy, todas hablando de paz, pero todas condenando a Rusia, son las que se robaron el concepto de libertad, son las que instalaron un concepto de terrorismo, son las que construyeron demonios a lo largo de la historia, y son los que dicen nosotros solo queremos defender los derechos humanos. Si analizamos la realidad con estos elementos, con estos conceptos, y bajo esta coyuntura, realmente estamos en problemas. La columna de Fernando Borroni.